La migración ya no es lo que era. Atrás quedaron los mapas con rutas previsibles, los flujos norte-sur y los clichés de siempre. Hoy la migración es más diversa, más compleja y sobre todo mucho más política. Pero cuando hablamos de migración lo hacemos casi siempre en clave de crisis. Crisis de frontera, crisis de identidad, crisis política, crisis familiar. Hoy queremos romper con esa narrativa, porque la migración no es un fallo del sistema, es un síntoma o podríamos decir incluso una característica del sistema. Y también es, muy a menudo, por desgracia, una herramienta de poder. En este episodio de Warrior Diplomacy trazamos el nuevo mapa de la migración global. Bienvenidos otra vez más a Warrior Diplomacy, tu podcast de confianza sobre relaciones internacionales y geopolítica. Soy Nicolás Pamontojo, espero que no me hayáis olvidado y sobre todo que me habíais echado un poco de menos, que he estado más detrás de las cámaras estos últimos meses que delante, entre estudios y bueno, mil cosas que a vosotros nos interesan, pero que lo importante es que ya estoy de vuelta y estoy aquí para hablar de uno de los temas más decisivos del panorama global. Me acompaña, como siempre, mi compañero de andanzas, my partner in crime, Fabio Almada. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal, Nico? ¿Cómo has estado? Un saludo a ti y a todos los que nos escuchan. Yo en verdad que sí que te he echado de menos. He estado muy al tanto de ti y todo, pero no habíamos grabado en un buen rato. De hecho, si no me falla la memoria, Nico, la última vez que hablamos fue en ese episodio sobre Ruanda y el Congo a principios de año. Y mira tú, desde entonces ha habido un acuerdo entre partes, ¿no? Con mediación de la administración de Trump. ¿Se va a mantener? No lo sé, pero bueno, hoy vamos más bien por otro camino. Ya tocaremos el tema de África más adelante. Pero hoy vamos a hablar, Nico, como bien decías en la introducción, de la migración y pues estos grandes relatos de nuestro tiempo, ¿no? Que es curioso porque está en todos los titulares, se habla muchísimo, pero creo que hay veces que no se entiende por completo cómo están cambiando el paradigma como tal de la migración, ¿no? Cómo son las tendencias, quién se mueve, por qué se mueve y pues por qué se convierte también en un arma geopolítica. Bueno, pero antes de arrancar, una pequeña alerta técnica para nuestros oyentes, que me han dicho que hay una avería en Spotify, que al parecer el botón de seguir no está funcionando. Y también parece haber pequeños fallos con las estrellitas, las famosas 5 estrellitas que nos tienen que dar nuestros queridos seguidores de valoración. Buah, Nico, no me digas, es grave, grave, ¿eh? Bueno, pues tú, oyente, si nos estás escuchando, pues podrías probar a ver si a ti sí que te funciona el botón de seguir, de valorizar y pues escribirnos, a ver, a lo mejor si eres uno de los afortunados que sí sigue funcionando ese botón. Y bueno, y si también quieres probar si el botón funciona por asegurarnos, pero si el botón funciona en Instagram, en X, en cualquier red social en la que nos quieras seguir y quieres probar suerte, pues adelante. Y cuéntanos, ponos un mensaje para decirnos si funciona bien. No, sin duda, Nico. Y bueno, ya quitando bromas aparte y entrando a lo importante, que oigan, seguir el podcast es importante porque nos ayuda mucho a motivarnos y seguir adelante, es pues empezar a comentar a los oyentes tanto qué tipo de discusión vamos a tener hoy como el formato. Podrán verlo por los colores, por el post en redes sociales, que este es un formato de los más nuevos que hemos sacado en el programa, se llama Notas al Margen, ¿no? Como esta evolución de los Keeping Up with the Warriors, que los escuchas más viejos, pues sabrán de cómo va. Y es un espacio que está un poquito más abierto, dedicado a estas preguntas, a las ideas, a las reflexiones más clave, que a veces se quedan un poquito de lado en nuestros episodios más analíticos o didácticos, que tocan temas muy, muy concretos. Y pues en el primer episodio de este estilo, que hablamos del declive democrático global, hoy vamos con otro tema que es muy global, que está presente en cada rincón del mundo y pues que creemos que es excelente para este formato, ¿no? Que nos va a permitir explorarlo desde distintos ángulos, con más matices, profundidad y pues Nico con ideas y opiniones personales que creo que también le van a añadir mucho a pues la discusión, ¿no? De la migración, que es un fenómeno bien complejo y se convierte tanto en un tema político, social, que está presente en nuestras vidas y pues en la agenda global, ¿no? Sí, porque aunque este sea un formato, como bien has explicado, un pelín más informal que el formato clásico de un episodio de Warrior Diplomacy, eso no significa que no vayamos a abordar varios ejes fundamentales para entender el debate migratorio actual y también desde una perspectiva, digamos, más sistémica, ¿no? Más geopolítica. Vamos a hablar tanto desde de dónde se están dando las principales tensiones migratorias, el perfil de las personas que migran, los choques culturales que surgen y, por supuesto, también vamos a hablar de los choques políticos, los choques sociológicos y cómo se está convirtiendo, por supuesto, en una herramienta con tintes o fines geopolíticos. Para entrar en materia, para pasar directamente, digamos, al contenido de este episodio que tenemos hoy e introducir el primer bloque del episodio, tenemos un audio
de Valeria Arón, politóloga por la UP y actualmente cursando una maestría en Migración Internacional y Refugio en Georgetown, Estados Unidos. No solamente es oyente del podcast, sino que también ha trabajado con ACNUR en la frontera norte del Perú y en el Departamento de Inclusión Social de la Organización de Estados Americanos, diseñando políticas para la inclusión de personas migrantes. O sea que tenemos una auténtica experta que nos ha mandado una breve keynote sobre las tendencias migratorias actuales. Gracias por la invitación, Fabio, Nico. Pues miren, cuando hablamos del fenómeno de la migración, lo primero que hay que entender es que este no es un tema nuevo. Al contrario, las personas hemos migrado desde siempre. A lo largo de la historia, hemos cruzado territorios buscando seguridad, mejores oportunidades o simplemente por el deseo de explorar y empezar de nuevo. Migrar es en esencia moverse más allá del lugar de origen para vivir en otro. Ese movimiento puede ser temporal o permanente, voluntario o forzado, solo o en familia. Y aunque a veces se nos olvida, o contrario a lo que ciertos discursos políticos y mediáticos intentan instalar, la mayoría de las personas migran de forma ordenada, segura y regular. De hecho, la principal razón de la migración internacional hoy en día es el trabajo. Por supuesto que hablar de migración en unos minutos es una tarea imposible, pero un buen punto de partida es aclarar algo que suele prestarse a confusión. Muchas veces se usan los términos migrante y refugiado como si fueran lo mismo, cuando en realidad se trata de realidades muy distintas. Entender la diferencia no solo es una cuestión técnica, sino que tiene implicancias importantes en lo económico, en lo político y en cómo se dan los procesos de integración en los países de destino. Un migrante es una persona que se traslada, usualmente por decisión propia, por razones ya sean laborales, educativas, familiares o muchas otras. Y aquí la palabra clave es decisión. En cambio, un refugiado es alguien que se ve obligado a huir de su país por persecución, ya sea por raza, religión, nacionalidad, pertenencia a un grupo social u opinión política, y que no puede regresar a su país por temor fundado a esa persecución. A diferencia de los migrantes, los refugiados están protegidos por el derecho internacional por la Convención de 1951. Ahora, otro punto importante es el histórico. Si hoy hablamos tanto de fronteras, de muros y controles, es clave recordar que estas restricciones son más bien recientes. Antes de la Primera Guerra Mundial, los pasaportes no existían como los conocemos hoy. Las personas podían moverse con relativa libertad sin mayor intervención del Estado. Fue más bien después de los grandes conflictos del siglo XX cuando surgieron los sistemas de control migratorio modernos, como los conocemos hoy en día, los pasaportes, las visas y también la idea, muy poderosa, de que moverse representa una amenaza. Lo paradójico aquí es que estas barreras no han detenido la migración, pero sí la han hecho más peligrosa y desigual. Y por último, las cifras. Según la OIM, la Organización Internacional para las Migraciones, hoy hay 281 millones de migrantes internacionales en el mundo, es decir, solo el 3,6% de la población global. Y en cuanto a refugiados, la cifra actual ronda los 43 millones, y este dato es importante. Más de la mitad proviene de solo 5 países: Siria, Venezuela, Ucrania, Afganistán y Sudán del Sur. Y muy contrario a lo que se cree, el 73% de los refugiados son acogidos en países de renta baja y media, es decir, no Estados Unidos y no Europa. Con todo esto en mente, en el fondo, las personas migran por muchas razones, algunas por necesidad y otras por decisión. Pero lo cierto es que la migración no va a desaparecer. Las personas van a migrar. Lo han hecho siempre y lo seguirán haciendo. Es parte del mundo en el que vivimos. Por eso, no se trata de evitarla, sino de entenderla y gestionarla. Porque cuando los estados no ofrecen vías seguras ni respuestas claras, la migración igual ocurre, solo que de forma más desordenada, más peligrosa y más injusta. Porque al final, gestionar la migración no es una opción, es una responsabilidad. Y si se hace bien, también puede ser una gran oportunidad. Pues muchísimas gracias de nuevo, Valeria. La verdad es que te da una introducción perfecta para un tema que es clave. Y a mí
ha dado muchos datos que eran muy interesantes, pero por quedarnos con uno para arrancar este podcast, hay uno que me ha llamado la atención, que es esta idea de que la migración representa aproximadamente el 3,6% de la población mundial. Este porcentaje, cuando lo pensamos, parece bastante bajo, ¿no? Porque uno piensa en migración y piensa que está aumentado, que es muchísimo más importante. Y de hecho, bueno, en algunos países, como por ejemplo puede ser el caso de España, el porcentaje de migrantes sobre el total de la población es más alto que ese 3,6%. Pero lo curioso de ese 3,6% es que, por lo que tengo entendido, este porcentaje apenas se ha movido durante los últimos siglos en cuanto a que hay el mismo porcentaje de migrantes hoy que el porcentaje de migrantes que había en el siglo XIX o en el siglo XVIII, lo cual es una idea muy curiosa, que pensamos que esto está aumentando. Sin embargo, lo que está aumentando es simplemente la proporción, porque obviamente cada día somos más personas en el mundo y por tanto hay más migrantes, pero el porcentaje se mantiene estable. Y esto que nos dice que, como bien ha indicado Valeria, la emigración es un fenómeno que no es nuevo, que no es reciente y que por tanto no es que no podamos frenar, sino que es prácticamente, lo podríamos entender como intrínseco a la condición humana. Y yo creo que eso es un punto que es muy importante comentar en un episodio de este tipo, porque aunque en Warriors Diplomacy estamos muy conectados a la actualidad y a las novedades, y en muchos sentidos se vende la migración como un tema de actualidad, un tema nuevo, es lo contrario de un tema nuevo, es un fenómeno muy antiguo, casi tan antiguo como el hombre, y que además se ha mantenido no inalterable, pero sí de forma muy parecida a los últimos años. Y yo quería quedarme con eso como para empezar, antes de pasar a otros temas. No sé tú qué es lo que más te ha llamado la atención, Fabio, de este comentario inicial de Valeria. Mira, Nico, bueno, igual primero que nada mandarle un fuerte abrazo y un saludo a Valeria, tanto por escuchar el podcast como por este increíble keynote para empezar. A mí me resaltó mucho dos cosas. La primera es, claro, lo que dices tú de que esto es un fenómeno que ha estado por la gran mayoría de la historia de la humanidad, pero también es más interesante cómo habla que está cambiando también el perfil del tipo de persona que se va, ¿no? Como que usualmente pensamos que el perfil clásico de un migrante es una persona, un hombre en su gran mayoría joven buscando oportunidades económicas. Es interesante que hoy en día cada vez hay más distintos de tipos de migrantes, ¿no? Más mujeres solas escapando de contextos de violencia, niños no acompañados, comunidades enteras empezando a ser desplazadas por crisis climáticas como sequías, ¿no? Entonces, lo que nos hace darnos cuenta que el desplazamiento humano hoy en día ya no es puramente económico o político, sino también ya empieza a ser pues, ambiental, urbano y sanitario, algo que creo que puede que sea la tendencia a donde va tristemente la humanidad, ¿no? Y pues eso nos hace abrirnos dilemas, ¿no? Estilo, entiendo muchas veces que hay una gran resistencia para pues traer más gente que busca, a lo mejor la percepción de un local puede ser desplazarme de mi trabajo o que haya más presión en los sistemas públicos, pero estamos empezando a hablar que ahora habrá debates de, joder, el país de al lado pues va a ser inhabitable, estilo Tuvalu, ¿no? Una isla en el Pacífico que se está hundiendo y un país como Australia empieza a tener la abertura de pues dar visas climáticas para que esta gente pues a lo largo de esta década, porque tristemente Tuvalu va a desaparecer en nuestra vida, pues se vayan a otro lado, ¿no? Y creo que estas son cosas que veremos cada vez más. Y Nico, segunda y última cosa que menciono aquí rápido, es cómo Valeria hace la diferencia entre un migrante y un refugiado, que creo que ese es algo crucial que, bueno, detallaremos más adelante, pero qué bueno que Valeria desde el inicio lo define bien ahí. Sí, aunque precisamente sobre eso también, aunque lo hablaremos más adelante, hay mucho que decir, porque el número de refugiados esa cifra sí que está aumentando mucho. Hablábamos de que el porcentaje de migrantes se mantenía más o menos invariable en el tiempo, sin embargo, el porcentaje de refugiados no, el porcentaje de refugiados está creciendo, lo cual nos da una pista de por dónde van los tiros en la situación geopolítica mundial y los conflictos que se están produciendo y demás. Pero yo creo que que ahí has entrado en una cosa muy clave, que es que se sigue operando muchas veces en el sistema actual internacional con categorías que a veces están un poco anticuadas, ¿no? Hablamos de refugiados, hablamos de inmigrantes, hablamos de migrantes. Hay gente que no le gusta utilizar la palabra, añadir el prefijo in o antes de tal, sino simplemente referirse a migrantes, los desplazados internos. Y estas clasificaciones no son solo ineficaces en un contexto en el que muchas veces la idea de refugiado, migrante, desplazado, a veces se confunde un poco por un montón de razones complejas, sino que también
porque deja millones de personas que en muchos casos son igual de vulnerables que los refugiados o igual de vulnerables que los desplazados internos en una especie de limbo legal fuera del sistema de protección, y esto los vuelve más vulnerables a la explotación, la trata o simplemente la indiferencia, que eso es un gran problema que yo creo que tenemos también en las sociedades actuales, ¿no? Que hay esta percepción que se explota mucho desde ciertos ámbitos políticos de rechazo de la inmigración, de la idea de los inmigrantes son peligrosos o son culturalmente distintos y por tanto pueden afectar tal, pero muchas veces ese no es el principal problema, porque mucha gente no tiene esta animosidad contra los inmigrantes, sino simplemente la indiferencia, la invisibilización, la idea de que esta gente pues hace esos trabajos que nosotros no queremos hacer, que quiere, pues son los que limpian nuestras casas, los que recogen la basura de las calles, los que cuidan a nuestros ancianos, pero tampoco me importa demasiado cómo lo hacen ni qué es lo que hacen, y yo creo que eso también es un tema importante que hay que destacar. Claro, Nico, es esa paradoja migratoria, ¿no? Que hay muchos países que necesitan a migrantes por razones económicas y demográficas, pero aún así se enfrentan las tendencias migratorias a una fuerte resistencia política por la presencia de esta gente, ¿no? Y bueno, hay muchas razones por las cuales se puede necesitar más inmigración. Creo que el continente europeo es el claro ejemplo. Te podría decir tres puntos, ¿no? El primero es claramente el envejecimiento poblacional y la baja natalidad. Economías como Italia, como España, Japón, también en Asia, pues se enfrentan a una grave escasez de población activa y se estima que para 2050 el 40% de la población en Japón y en Corea tengan más de 65 años. Digo, empezamos a cuestionarnos cómo vamos a mantener a todos esos pensionados y creo que eso es algo que también en España se habla mucho. Un segundo punto puede ser la falta de mano de obra, ¿no? Ligada también un poco al primer punto. Y aquí un par de cifras es que en 2023, hace un par de años, las principales economías perdieron 1.3 billones de dólares en su Producto Interno Bruto por falta de trabajadores, sobre todo en sectores como construcción, agricultura, hostelería y salud. Y pues esto nos lleva a otro punto que es pues la población migrante como un motor económico, ¿no? Inclusive aquellos trabajadores indocumentados llenan vacíos esenciales, ¿no? Pensemos en ese 5% de la fuerza laboral en Estados Unidos, los agricultores, los que trabajan en todo tipo de actividades de cuidado de hogares, ¿no? Como que cosas que el típico americano no quiere hacer y pues el migrante en su gran mayoría latinoamericano en este tipo de trabajos pues cumple un labor que probablemente los americanos no vayan a querer hacer, ¿no? Así que bueno, pero al mismo tiempo, Nico, se rechaza mucho a los migrantes. Creo que lo indicas tú muy bien, esa reacción política y la desinformación que se alimenta del miedo a una supuesta invasión migrante, lo que influye a muchas decisiones populistas y reactivistas. También esto conlleva a medidas muy duras, ¿no? Que los gobiernos prioricen deportaciones, cierre de fronteras, incluso el retroceso en derechos de asilo y se anuncian operaciones masivas de expulsión y reformas legales para evitar el asilo, ¿no? Aquí claramente mención a lo que está pasando en Estados Unidos. Y últimamente, Nico, para decir, pues esto abre también nuevos dilemas y argumentos nativistas, ¿no? Que hablan de que los migrantes encarecen la vivienda, que abusan de los sistemas del bienestar y que alteran la cultura local, ¿no? Que son tres cosas que también vamos a tratar de desmentir y pues explicar conforme avance la conversación. Pero tú, ¿cómo lo ves, Nico? ¿Cómo ves estos últimos puntos? No sé, yo creo que efectivamente hay una cuestión económica de fondo que es clave en todo este asunto de la migración, pero que a veces también, y yo creo que aquí nos viene muy bien el formato que tenemos de podcast, que es un poquito que nos permite hacer incisos, aunque igual no sean tan de datos, sino igual basados un poco más en la opinión, porque para eso tenemos este podcast un poquito más informal, es que estoy estando completamente de acuerdo en que está muy bien, y que es clave hablar de los asuntos económicos cuando hablamos de migración, ya que efectivamente muchas veces los migrantes vienen a cubrir, como bien dices, esos puestos de trabajo que no quieren cubrir los locales o son una respuesta a los problemas demográficos que sufren continentes enteros, como es el caso de Europa, y que son problemas muy reales de despoblamiento, de envejecimiento, etcétera. También me parece que a veces reducir la cuestión migratoria al mero tema económico puede ser hasta contraproducente, ¿no? Porque digamos que la deshumaniza algo, en cierta medida, ignora como las complejas realidades que empujan a millones de personas a dejar sus hogares y que convierte a seres humanos con historias, con miedos y con esperanzas en simples cifras dentro de una balanza como de costes y beneficios, ¿no? Yo creo que muchas veces en el debate migratorio, desde un y se hace con la mejor intención del mundo, ¿eh? No estoy diciendo que esto se haga de forma
mala, pero desde perspectivas, sobre todo, digamos, de izquierdas, se vende la migración como necesaria por una cuestión económica, ¿no? Es que quién va a pagar las pensiones, es que quién va a hacer quién va a cuidar a nuestros ancianos, quién va a cuidar a nuestros niños, etcétera. Y yo creo que a veces estaría bien elevar un poco más el debate y hacerlo desde una perspectiva mucho más humana, ¿no? Antes hablábamos de refugiados y de conflictos y de guerra y demás, y que quizás en muchos de estos conflictos y muchas de estas guerras son, en el fondo, por causa de cuestiones que derivan de responsabilidades de países del primer mundo. No vamos a hablar ahora de colonización, ni de colonización económica, ni de todo eso, pero que existe una responsabilidad de los países ricos para con los países pobres por la situación en la que están, y en muchos casos es necesario simplemente acoger a las personas que huyen de esos países por guerras, por conflictos, por una cuestión simplemente ética y moral, sin hablar ni de economía ni de nada más. Pero yo, por supuesto, entiendo que a pesar de este compromiso ético es muy difícil decirle a la gente, sobre todo en situaciones de crisis económica, situaciones de penuria, de problemas pues de alto desempleo, etcétera, que bueno, que es que tenemos que privilegiar el ayudar a esta gente que se ven como distintos y se ven como diferentes, ¿no? Entonces, ahí yo creo que esa es la clave, ¿no? Cómo conciliar el hecho de que es necesario ayudar a todas las personas que viven en un país y que han nacido en ese país, con el hecho de que hay que ayudar también a las personas que han nacido fuera de nuestras fronteras por una cuestión ética, por una cuestión moral y por una cuestión, a mí me parece que humana, ¿no? Y no sé si igual se me ha ido un poco con esta digresión, pero es que quería dejarlo claro porque me parece muy importante también dejar claro que la migración no es solo un asunto económico y que a veces hay que hablar de ello desde un punto de vista algo más elevado, podríamos decir, ¿no? No, Nico, tienes toda la razón. Y es que en verdad este dilema sí es complejo, ¿no? En plan, integrarse es duro, hay muchísimos choques culturales, tensiones y conflictos reales que tampoco podemos olvidar. Solo que yo creo que no se puede, no podemos olvidar que yo creo que el verdadero fracaso de esto no es que haya tensiones, sino es que no existan las herramientas para gestionarlas bien. Y yo creo que la convivencia no se construye solamente desde la negación, sino más bien pues desde el reconocimiento del panorama de la problemática. Y pues eso implica tanto derechos, oportunidades, pero pues también creo que narrativas. Y aquí yo creo que el tema es esto que estás diciendo tú, ¿no? Si las poblaciones siguen hablando del migrante como el otro, el sistema migratorio global pues nunca va a mejorar. Lo decía Valeria, lo estamos diciendo tú y yo, la gente se va a seguir moviendo por más muros que pongas, por más deportaciones que pongas, van a seguir habiendo gente que arriesgue la vida para llegar a un país donde crea que va a tener mejores oportunidades o porque en donde él vive ya no es viable vivir por cambio climático o por conflicto. Entonces, el reto va a ser cómo gestionar estos flujos, ¿no? Y cómo construir comunidades políticas y sociales donde la movilidad humana no se vea como una amenaza, sino pues una oportunidad, porque va a seguir pasando, ¿no? Si no, esto terminará siendo pues más por debajo de la alfombra y pues complicará y hará todavía más peligroso estos flujos, que es al final lo que ha estado pasando, ¿no? Entonces yo creo, Nico, que sí es verdad que existe una creciente preocupación en muchos sectores de la población y no se puede tampoco ignorar esta confrontación. O sea, parte también, Nico, de este episodio es hablar de ambas vistas, porque hay mucha gente y los populismos y mucha gente en todo el mundo, ¿no? Está habiendo un backlash contra la migración. Se usa muy fácil como un chivo expiatorio. Hay puntos sobre esta oposición a la migración que podemos también tocar, ¿no? Hace rato hablaba de tres, ¿no? En plan, se habla mucho de que los migrantes encarecen la vivienda, sobrecargan los servicios públicos y deterioran el valor cultural pues de un país, ¿no? Y creo que también tenemos que escuchar por qué la gente opina así y pues también dar argumentos por qué a lo mejor no es el caso, ¿no? Y simplemente para darte un ejemplo, ese primero, el de la vivienda, ¿no? Todos sabemos que la vivienda es cada vez más cara, la renta, y se dice mucho que los migrantes hacen que sea todavía menos viable para que un local compre o alquile un lugar. Podrá sonar lógico, pero en verdad es que más que las poblaciones migrantes es que se está regalando, se está abriendo mucho el mercado para que grandes inversores pues gestionen Airbnbs o tal, que hace que sea todavía más complicado que la gente local compre o pueda rentar, estilo Lisboa, aquí en Bruselas pasa, Ciudad de México está pasando mucho también, ¿no? Entonces a lo mejor el problema no es tanto la gente que llega con bajos recursos, sino como el gobierno de un local distribuye pues la vivienda que hay y tiene mejores políticas públicas al respecto, ¿no? No sé tú cómo lo ves, cómo está el tema de la vivienda ya en Madrid.
Pues justo en ese tema a mí me parece muy curioso porque efectivamente uno de los males que se le achaca a los migrantes es esta cuestión del encarecimiento de vivienda. Me parece que aunque habiendo verdad en esa afirmación, los migrantes que encarecen la vivienda son precisamente aquellos que no llamamos migrantes. Y me explico, en el caso de España, que es el que conozco yo, porque yo, bueno, vivo en Madrid y conozco bien la situación de Madrid, y en Barcelona y en otras ciudades españolas, pero centrándonos en Madrid, que es la situación que yo conozco, efectivamente hay un problema grave de vivienda, sobre todo para alquilar, para las personas. Y ha aumentado muchísimo la migración en los últimos años a la ciudad de Madrid. Pero ¿quiénes son las personas que compran vivienda, que alquilan vivienda y que están encareciendo los precios? En general, se trata de personas de altos ingresos, en su mayoría de Latinoamérica, porque por las cercanías culturales y idiomáticas pues son los que más fácil lo tienen. Entonces tenemos a un gran número de gente de altos ingresos, mexicana, venezolana, colombiana, etcétera, que viene a Madrid, compra pisos, porque además puede invertir, y eso hace que se encarezca el precio de la vivienda. Es uno de los muchos motivos por los cuales se encarece el precio de la vivienda, que hay muchísimos más motivos, pero este es uno. Y a esas personas prácticamente no se les, o sea, sí se les puede llamar migrantes dentro de un contexto, pero no son migrantes según lo que entendemos nosotros tradicionalmente, ¿no? Es gente a la que se le da todas las facilidades para venir. De hecho, hasta antes de ayer en España y en muchos otros países de la Unión Europea existía una cosa que se llamaba visa de oro, que era que tú, a cambio de una inversión de creo que eran 750.000 euros, una cosa así, en vivienda, por ejemplo, o en otra cuestión, pero si invertías suficiente dinero en el país, te daban un visado para residir en ese país sin ningún otro problema legal. Y es decir, a este tipo de inmigración la fomentamos porque queremos a esta gente rica que, sin embargo, en cierta medida son también los que encarecen nuestros pisos, ¿no? Y encarecen nuestras viviendas. Pero dejando, más allá de esta paradoja, que me parecía interesante comentarla porque al final es gracioso como los migrantes son precisamente aquellos que no tienen dinero, que no pueden pagarse estas cosas. A mí también me parece muy interesante decir que efectivamente, que aunque seamos, digamos, como una actitud y digamos que la migración es natural y es buena, no podemos negar, como bien has dicho, que muchas veces se plantean problemas de choque cultural, incluso a veces problemas de inseguridad, ¿no? Como está pasando, pues, por ejemplo, en países como Suecia o algún país nórdico, donde algunos problemas de inseguridad están vinculados a ciertas cuestiones de migración y de acogida de refugiados. Pero esto se debe a no tanto a la inmigración en sí como fenómeno, sino a que los países no hacen esfuerzos suficientes por integrar a esos migrantes. Es decir, ¿a qué está realmente vinculada la criminalidad y la delincuencia? Están vinculadas sobre todo a los bajos ingresos, a la pobreza, a la marginalización, a las situaciones en las cuales no se puede salir por la vía normal del trabajo, de la educación, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que como a estos migrantes se les invisibiliza, en muchos casos no se les da papeles, no se les permite trabajar, no se les permite integrarse en la economía, integrarse en la sociedad, se les dejan posiciones muy vulnerables y marginalización de la sociedad. ¿Cuáles son en muchos casos la única salida de dichos migrantes? La delincuencia, la criminalidad. Todo eso acaba aumentando la inseguridad. Entonces, a mí me parece que sí, que efectivamente se generan problemas reales a causa de la migración, pero que esto se debe más a problemas o a faltas de integración por parte de los estados, faltas de esfuerzos, de inversión para mejorar la integración de estas personas, que al hecho de que los migrantes sean intrínsecamente malos o tengan una cultura que les induce a la criminalidad o chorradas, porque son chorradas que se dicen muy a menudo desde ámbitos populistas sobre esta cuestión. Entonces, sin negar el hecho que estás comentando de los problemas culturales, problemas de seguridad, problemas de vivienda, etcétera, yo creo que se deben, en la mayor parte de los casos, a falta de políticas de integración más que a la migración en sí. Y Nico, dices cosas muy interesantes, las voy a tratar de tocar punto por punto. La primera que dices se me hace muy interesante y de hecho se habla, ¿no? De que a lo mejor es más necesario que las distintas ciudades flexibilicen las restricciones a la construcción independientemente de la migración, pues porque al final, inclusive con una mayor esperanza de vida en algún país, pues también eso aumenta la población y la demanda en la vivienda. Y mira, muy irónico, porque el argumento nativista, ¿no? De que las poblaciones locales tienen que tener más hijos, inclusive si hay más nacimientos en un país, pues estos nacidos nativos van a generar también más demanda en la vivienda, lo que pues va a requerir que también haya más necesidad de casas, ¿no? Entonces, un par de puntos interesantes.
Y pues es que es verdad que la llegada de personas aumenta esta demanda en la vivienda, pero a lo mejor, como lo estamos explicando, el problema como tal no es tanto la migración, sino pues estas restricciones estructurales al desarrollo urbano. Nico, y a lo que estabas diciendo anteriormente de las visas de oro, de este estilo de inmigración, se me hace muy interesante hablar de este dilema de la gentrificación y cuando hablamos de la migración del norte global al sur global, ¿no? Lo hablaba muy bien Bad Bunny en su último álbum, en Debí de haber tirado más fotos, ¿no? Cómo le pasó esto a Puerto Rico y fíjate que últimamente en México está muy abierto este debate, ha habido muchas protestas que han terminado en violencia, pero la gente está muy enfadada porque se habla, ¿no?, de este término que yo desprecio, el expat, ¿no?, que está cargado con muchísimo connotación social, ¿no? Un europeo que se muda a México es un expat, pero un mexicano en Europa es un migrante, ¿no? Entonces yo creo que ya desde ese simbolismo, ¿no? Desde esa connotación simbólica y política que tiene la palabra, ya decir yo soy un expat sugiere esa elección, privilegio y movilidad, ¿no? Y si hablas de migrante, pues se asocia más a la necesidad, a la precariedad y pues en muchos casos también sospechan, ¿no? Y creo que esto habla de esta jerarquía global donde no todos los cuerpos migran igual, no todas las razas migran igual y no todo mundo recibe esa misma bienvenida. Entonces, yo creo que este doble rasero refuerza muchas desigualdades y puede invisibilizar y complicar los retos de la integración, ¿no? Inclusive los expats, darles una mayor posición con privilegio. Aquí en Bruselas lo escucho todo el rato y de hecho a veces lo hablo en argumentos con colegas. No, yo soy un expat y luego les digo, no eres un expat, eres un migrante que viene de un país con una economía desarrollada a otro país con una economía desarrollada por temas de oportunidades laborales. Eres un migrante, date cuenta. No, 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 ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Entonces, es más interesante abrir ese debate clave, ¿no, Nico? Cómo tratar de hablar de estos términos puede que sea un punto para movilizar, ¿no? Para ser conscientes, ¿no? Y yo creo, volviendo a lo mismo que digo antes, el problema a lo mejor aquí en este caso no es tanto el, entre comillas, expat, no ese migrante de una economía desarrollada, ya sea americano, canadiense, pues aprovechándose de los pocos impuestos y de la excelente vida que hay en México y la mejor comida del mundo. A lo mejor aquí el problema no es tanto esa persona, sino que los políticos, como tú lo dices, no dan mejores regulaciones para que esta gente pague más impuestos, a lo mejor que haya más restricciones en el tipo de renta o el tipo de pago que cuánto puedan pagar por un alquiler, ¿no? O sea, creo que aquí hay que también controlar las economías locales para evitar la gentrificación en el sur global, ¿no? Sí, no, efectivamente, quieren quitarte el río y también la playa, ¿no? Quieren el barrio mío y que la abuelita se vaya, era así, ¿no? Era un gran álbum, un gran álbum. Lo recomendamos a todos los oyentes que no sean Bad Bunieros, que le den una oportunidad porque este está bastante bien. Pero volviendo al lío, efectivamente, no, eso es un problema que yo creo que hay en todas partes. O sea, Ciudad de México, el año pasado cuando estuve, efectivamente había barrios clásicos, ¿no? Como son La Condesa o barrios que tienen una gran identidad, veías también esta homogenización, ¿no? Esta idea de estos cafés de especialidad, estas librerías pop-up boutique, que hace que eso, que no sabes si estás en La Condesa, en Malasaña o en, no sé cómo se llamará el barrio trendy de Bruselas, pero que seguro que también tienen exactamente el mismo tipo de boutiques. No sé cómo se llamará, pero seguro que... Sí, no, no, de seguro aquí el barrio de Ixelles me suena como que ese estilo de lugar keep donde va la gente los chatelans. Chatelán es el típico barrio así como de gente muy bobo, como le dicen aquí, pero pasa, o sea, aquí te das cuenta igual y mucho belga se queja de eso, ¿no? El europeo, el euroburócrata que viene que no paga impuestos, con todo tipo de privilegios y viene a desplazar a la población local, ¿no? Y al final se crean guetos en las partes más de los extremos de las ciudades, algo que pasa en todas las ciudades, ¿no? Yo no sé hasta qué punto tú crees que Madrid también está impactado por eso. Lisboa, la última vez que fui, quedé impresionado con lo gentrificado que está. Y hay zonas de Madrid que también lo he notado últimamente. Hablando de Malasaña, cada vez escuchas más inglés que español. No, y se nota por el tipo de, o sea, una cosa que se nota mucho, porque a mí me parece que se nota especialmente desde la pandemia hasta aquí, es el tipo de comercios que cierran y el tipo de comercios que abren. O sea, ¿qué está cerrando? Están cerrando los mercados de toda la vida, las fruterías, los comercios así como más de proximidad, más locales. ¿Y qué es lo que abre? Otra hamburguesería más. El 15º sitio de craft beer para los turistas hip.
O sea, es un poco hace poco salió la noticia que van a cerrar el Café Central, que es un sitio de jazz que hay en el centro de Madrid, que es bastante famoso, y ¿qué van a poner ahí? Pues probablemente una nueva hamburguesería craft beer, que además, pues, te servirá unos cafés a 5 euros que estarán buenísimos. Entonces, bueno, este pequeño inciso que nos hemos hecho los dos es simplemente para decir que muchas veces la migración no es solo el señor, que monta un kebab, sino que muchas veces es también esta gente rica, a la que no identificamos como migrantes, que cambian tanto más una ciudad y las posibilidades de sus habitantes, ¿no? Claro, pero pues creo, Nico, que igualmente es algo que nos hace dar cuenta de lo complejo que es, de lo diverso que es, y que no el puro hecho de que gente de otro lado llegue a donde tú estés sea intrínsecamente negativo o malo, o sea, traerá consecuencias, traerá repercusiones y claramente tensiones, pero de nuevo, o sea, lo mejor es que la historia, la dirección en la que va la humanidad como especie, pues es a que cada vez haya más integración de todo tipo y pues entiendo que hay mucha gente que siente ese resentimiento de que siente que su país se está perdiendo, de verdad lo entiendo. Y hay veces que ese argumento lo comparto, digo, joder, yo tampoco quiero ver que México se pierda entre tanto americano con Birkenstock caminando por la Roma, obviamente. Pero te digo, a lo mejor donde se tiene que canalizar esto no es tanto a esas personas como tal, sino a los sistemas que existen y cómo permiten que pues haya repercusiones negativas, ¿no? Tanto como para la migración de norte a sur como la de sur al norte, ¿no? Y este argumento cultural es que creo que tiene mucha fuerza y cada vez escuchas a más políticos pues utilizando al migrante como el perfecto ejemplo de ese enemigo en común para que todo el mundo se enfoque en contra de eso, ¿no? Pero lo llevamos diciendo una y otra vez, Nico, por más que agarre un país, el que tú quieras, levante muros y evite que llegue gente, va a seguir viendo migración y va a moverse la gente todavía. Y regresando al tema que hablaba Valeria al principio, la gran mayoría a lo mejor no migrante, aquí hablando más del tema refugiado, ¿no? Del concepto del refugiado, la gran mayoría están en países de renta baja o en países que rodean estos lugares en conflicto. Creo que es una cifra que leí por ahí en un reporte de la Organización Internacional de la Migración. El 67% de los refugiados terminan en países vecinos, siendo esto en el caso de Siria, por ejemplo, Turquía, Líbano, digo, por un porcentaje significativo termina en Europa, pero también hay que pensar que mucha de esta gente termina en países vecinos. Y es más interesante cómo las Naciones Unidas está hablando de este tema, ¿no? Que a lo mejor hay que refortalecer los sistemas, por ejemplo, en Chad, ¿no? Donde te va a costar $1 por refugiado gestionarle, que en un hotel en Nueva York o en otra parte del norte global, ¿no? Y pues también se me hace que parte del dilema a lo mejor es, pues digo, reforzar el sistema que existe, que está en declive, ¿no? El sistema multilateral está en declive, pues para también que esta gente tenga maneras de subsistir sin la necesidad de arriesgar su vida cruzando un desierto o un mar, ¿no? Además, justo hablando de esa cuestión política, efectivamente, hay cada vez más políticos que hacen de la migración su bandera y sobre todo hacen de la idea de que se puede y que ellos van a frenar la migración su bandera. Pero ¿cuánto de verdad hay en esto? Porque efectivamente ahora con Donald Trump está habiendo deportaciones en masa muy espectaculares, estos raids del ICE que tocan barrios enteros y se llevan abuelitas y ves estas imágenes que casi te encogen el corazón, ¿no? De señores con los pasamontañas llevándose o bueno, o incluso ideas que a priori suenan muy espectaculares, como el caso de Meloni metiendo a migrantes en un campo refugiados externalizado en Albania, que efectivamente que lo ves y dices, o bueno, o más hace no mucho, el barco este que montaron los británicos en las afueras del Támesis para meter a los inmigrantes dentro del barco. Bueno, políticas espectaculares ha habido un montón, pero ¿realmente alguna de ellas ofrece resultados? Porque en Estados Unidos siguen entrando migrantes, porque en Italia siguen entrando migrantes, en todos los países que han prometido y han jurado y han hecho de la idea de nosotros vamos a frenar la migración su bandera, siguen entrando migrantes porque al final y aunque estos son vías reales y muy peligrosas, que no lo hemos comentado, pero que hay gente y eso es quizás la imagen que nosotros más tenemos de la migración, gente que arriesga la vida intentando llegar al país del norte o al otro país del sur, porque como bien has dicho, muchas veces son sur-sur y aquellos que cruzan la frontera, pues los inmigrantes, cuando estuve en México, me acuerdo que es que se les veía. Había una carretera
en Oaxaca, que parece que era una carretera que iba desde Centroamérica hasta Estados Unidos, una carretera que cruzaba México del norte a sur, perdón, de sur a norte, y había un montón de gente con mochilas y me pregunté quién es esta gente y son hondureños, son nicaragüenses, son gente de Centroamérica que está cruzándose México hacia Estados Unidos y muchos de ellos se van a quedar en México. Pero ¿alguna de estas políticas realmente funciona? Porque por lo menos en España, ¿sabes cómo llega la mayoría de los migrantes? En avión. La mayoría de los migrantes en España es colombianos, bolivianos, gente de, sobre todo de países latinoamericanos, que son los más cercanos, que llegan a España con una visa de turista para quedarse en teoría 90 días y luego simplemente nunca se vuelven. Y en la mayoría de los países llegan así. Entonces, ¿cómo frenas eso? No lo veo factible. ¿No? Uno trata de defender el sistema del asilo, el sistema de abrir puertas, pero hay muchas veces que se satura y se abusa, ¿no? Entonces, cuando no hay una manera legal, viable para esta migración controlada, económica, por oportunidades, ¿no? También del otro lado, pues toda la parte moral que conlleva a todas las poblaciones de refugiados, como el concepto legal lo define. Si no es un sistema que funcione, donde la gente vea una oportunidad viable de moverse, pues terminará haciéndolo por debajo de la alfombra, de una manera arriesgada, ilegal, colapsando pues un poquito toda esta idea de abramos la puerta. A lo mejor parte de la solución sería uno, ¿no? De empezar a mejor definir los conceptos, ¿no? En plan, de verdad, si una persona es un refugiado, tiene que haber una manera de poder comprobarlo para que legalmente tenga las protecciones que lo amerita. Y en el caso de no serlo, de que sea un migrante económico, digo que haya un proceso que no conlleve 30 años, porque pues también lo que tú hablas, ¿no? Llega alguien en un avión con visa turista, trata de pedir poder quedarse en ese país y en lo que el proceso avanza, pues ya se desaparece en el sistema y se queda en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo creas maneras de que sí existan maneras de poder migrar legalmente, pero en el caso de que no sea tu caso, ¿no? De que no seas un candidato, que no cumplas las normativas que el país lo defina, porque creo que los países también tienen derecho de definir cómo quieren que gente migre a su país, creo que también es su soberanía y su derecho, pues que haya también maneras de devolver a esta gente a donde vienen, porque pues tampoco puedes simplemente decir, ven y quédate en el caso de que no cumplas con los requerimientos, ¿no? Entonces, entiendo también el argumento de que tiene que haber un cierto tipo de disuasión para que no nada más llegue cualquiera y se quede sin tener los argumentos, que lo llevamos hablando, ¿no? Sí hay un argumento moral, económico, humano de emigrar, claro que sí, pero vivimos en un sistema donde hay sistemas legales y, pues, también se tienen que respetar, ¿no? En plan, entiendo que tengamos esa gran devoción por ayudar. Tenemos que hacerlo, tenemos que abrir las puertas, pero tiene que haber una regla y se tienen que seguir. Ahora, pues es cosa de presionar a nuestros políticos, a nuestros sistemas para que sean reglas justas, para que sean reglas morales, humanas y que cumplan con los desafíos de hoy en día, ¿no? Que estamos en un sistema muy anticuado, con conceptos muy anticuados, con tendencias que están cambiando muchísimo, ¿no? Y abrir el dilema es políticamente muy volátil, ¿no? Pero hay que presionar. Así lo veo yo, Nico, así lo veo yo. Pero bueno, yo aquí en este punto, y como puente antes de saltar a la parte más puramente geopolítica, yo es que para mí la duda siempre con esta idea, la que en principio estaría de acuerdo, de una inmigración más reglada, mejor hecha, etcétera, es la idea de si es siquiera posible, ¿no? Eso es algo que, por lo que he estado mirando, para este episodio he estado leyendo varias cosas y en general todos los datos que he visto es que en general las políticas restrictivas con la migración y las más duras no suelen reducir la migración. O sea, el caso de Italia es paradigmático, que de verdad que con Meloni en teoría se han creado políticas antimigratorias muy duras y sin embargo las llegadas por mar en los últimos años han aumentado más de un 50%. O en el caso de Estados Unidos, aunque se han gastado muchísimo más dinero y efectivamente los cruces irregulares de la frontera a través del muro se han reducido, no se ha eliminado la inmigración irregular, ni siquiera está demasiado claro que se haya reducido. De hecho, hay estudios que dicen que las políticas más estrictas de migración lo que hacen al final es reducir la circularidad de dicha migración, es decir, el hecho de que los migrantes vayan y vuelvan de sus países de origen, porque es tan peligroso migrar que lo único que puedes hacer es quedarte. Yo ahí tengo mis dudas sobre que exista una política restrictiva que sea realmente útil y que sea realmente que cumpla con lo que busca. Le pido por favor a nuestros oyentes que tienen
un chat con nosotros, de hecho, en WhatsApp, si alguien no lo ha visto, que se apunte, porque hay discusiones de vez en cuando caldeadas sobre temas de geopolítica de actualidad, a que me pasen datos y me demuestren que estoy equivocado, que igual lo estoy, sobre países que han tenido enfoques restrictivos de la migración y les ha funcionado y les ha servido para controlar su migración de una forma que se ha considerado exitosa. Y si hay cualquier oyente que esté en desacuerdo conmigo y que quizás crea que tengo un sesgo en este sentido, que lo puedo tener, que me lo pase y yo encantado de cambiar mi opinión. Pero sí, yo creo que es el buen momento para pasar a la otra cara de este episodio, que va a ser un poquito más corta, ¿no, Fabio? Y Nico, al final, como bien lo dices tú, somos dos amantes de la geopolítica, no somos expertos en tema migratorio, hemos leído y nos tratamos de mantener al tanto, pero al final estaría muy bien si hay oyentes que sean más expertos en estos temas o que tengan opiniones tanto similares o como distintas a la nuestra y pues escucharles, ¿no? Que al final todo punto de vista vale. Pero sí, Nico, vamos a pasar a esta segunda y un poquito más corta discusión, debate, abrirlo, el ángulo geopolítico de las migraciones, ¿no? Porque al final, cuando pensamos en la migración, solemos imaginar historias de personas que se mueven con una maleta, una frontera, una despedida, pero cuando lo ves en el panorama ya más global, vemos la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, que es en verdad la migración como un campo de batalla político y geopolítico, ¿no? Porque al final las rutas migratorias también son rutas de poder. Hablando del Mediterráneo, el Mediterráneo no es solamente una frontera, sino es una zona de negociación permanente entre la Unión Europea y sus vecinos en el sur, Turquía, Marruecos, Túnez, lo que, bueno, pues intenta contener estos flujos y ganar influencia, ¿no? Entonces ya la migración también se ve como una moneda que uno puede cambiar en el gran panorama de la geopolítica, ¿no? Y, hablando muy en concreto del Mediterráneo, ahora en un poquito más hablamos de otras fronteras, pero se me hace interesante cómo, por ejemplo, aquí en Bruselas, cuando necesita cerrar una ruta, firma un acuerdo, ¿no? Y cada vez vemos que los países pues piden algo a cambio o amenazan por abrir la compuerta migratoria cuando quieren algo a su favor. Entonces vemos como tristemente, Nico, la movilidad humana se termina utilizando como una ficha más en este tablero global. Y ahí hay muchas cuestiones que podríamos abrir. A lo mejor la primera, y te pregunto cómo lo ves tú, es la cuestión de si se está externalizando la violencia, ¿no? Hablamos de esta política europea migratoria, ¿no? Tratar de pasarle un poco más la agencia a los países que sacan, donde empiezan esas rutas, donde la gente sale, usualmente en el norte del continente africano y en el Oriente Medio, para que ellos regulen, ellos controlen. Y es un tema, pues, que se habla mucho, es un trabajo sucio. Pero me gustaría preguntártelo a ti, Nico, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves esta política de la externalización de la política migratoria? Bueno, esto conecta mucho con una cuestión que me parece que es como un tema, una línea, un hilo conductor de la política internacional actual que es esta idea de que el derecho internacional existe y las reglas internacionales existen, pero si nosotros no somos directamente responsables, podemos lavarnos las manos, ¿no? Y esto es efectivamente lo que pasa con muchas cuestiones, como pueden ser conflictos externalizados o conflictos en los que no está directamente involucrados los países europeos o etcétera, pero también pasa por supuesto, en la inmigración. O sea, esta idea de externalización de la violencia se produce de forma prácticamente sistemática y entronca con lo que, como hemos comentado ya varias veces en este episodio, ¿no? De la migración sur-sur, ¿no? De que la mayoría de los refugiados, la mayoría de los desplazados en campos de refugiados no están en países europeos, ni en Estados Unidos, ni en Australia, están en Jordania, están en México, están en Marruecos, están en sitios donde, o en Argelia, en países que podríamos llamar del sur. Y sí, efectivamente, la esterilización ahora a mí me parece que es prácticamente la norma del día. Me acuerdo el giro que hace no tanto se dio en la Comisión Europea respecto al tema de Meloni, de los campos estos de refugiados en Albania, que en un principio se criticaron, dijeron, buf, esto no puede ser la solución porque no se respetan los derechos humanos, se va en contra del espíritu de la Constitución Europea, etcétera. Y pronto, cuando cambiamos de legislatura y se vio la nueva relación de fuerzas políticas en el Parlamento Europeo, la propia von der Leyen, en un discurso, vendió el modelo de Meloni, el modelo de Albania, como un modelo que Europa tenía que explorar, que tenía que mejorar y que tenía sentido que siguiera este camino, porque al final era seguir la propia vía de la Comisión Europea. ¿Hace cuántos años que le estamos pagando a Turquía muchísimos, pero muchísimos millones de euros al año
para que mantenga los campos de refugiados en condiciones. Y esto no es una política solo europea, es una política de prácticamente todos los países. Yo conozco bien la situación de España. España paga bastante dinero de diferentes formas a países como Marruecos o Mauritania para que sean ellos los que eviten, en la medida de lo posible, que haya un colapso de las rutas hacia Canarias o de las rutas a través del estrecho hacia Andalucía de migrantes por barco. Entonces, sí, es un hecho del mundo actual que preferimos, como nosotros en teoría no podemos por nuestro sistema legal hacer este tipo de cosas, pues le pagamos un dinero a países de dudosa legitimidad democrática para que sean ellos los que lo hagan y así nosotros podemos decir que estamos limitando la migración sin saltarnos los derechos humanos. Pero a mí me parece de una hipocresía bastante terrible, pero que bueno, que es el mundo actual. Pero bueno, no solo hay esta externalización de la violencia, creo, Fabio, sino que también a veces se usa el, la migración como incluso como una herramienta política, una herramienta diplomática de amenaza, ¿no? Sí, Nico, al final lo vemos en muchos casos, lo vemos como Estados Unidos y México, cuando Estados Unidos presiona, haciendo que México contenga las caravanas de migrantes que vienen de Centroamérica a cambio de concesiones económicas o políticas o con amenazas arancelarias. Rusia lo hace y Bielorrusia lo hacen empujando a migrantes hacia la frontera de Polonia, de Lituania. Y pues también lo vemos con países africanos que negocian visados, cooperación a cambio de frenar salidas. Entonces es verdad que, como lo decimos, la migración, la movilidad humana es esa monedita para cambiar algo por otra cosa, ¿no? Y aquí es cuando se hace interesante porque empezamos a hablar de una lógica de un chantaje mutuo, ¿no? Y lo más irónico es que los mismos países que piden frenar la migración se benefician de ella de una otra manera, como le estamos hablando, ¿no? Nico? Con esa falta en trabajadores esenciales, pagos de remesas. Entonces, al final, pues es una dependencia con la migración que no se quiere reconocer porque es políticamente muy sensible y muy difícil. Y como llevamos hablando, socialmente, culturalmente, trae también muchas tensiones que cada vez un electorado cada vez más mayor, pues empieza a tener fricciones, ¿no? Con ello. Entonces, es muy difícil vender políticamente, abrir puertas, traer a gente que ayude a levantar economías que se están estancando y es complicado, ¿no? Entonces, nos hace abrir, nos hace un poco pues, pensar en cómo se endurece el discurso, se endurecen las fronteras y eso termina creando que canales paralelos, invisibles o temporales se creen pues, para atraer esta mano de obra, entre comillas, más asequible, más barata, ¿no? Lo que termina en un resultado de un sistema que pues produce más vulnerabilidad de una forma más deliberada y personas que trabajan en la agricultura, en el cuidado, construcción, terminan sin derechos plenos, sin estabilidad y sin protección. Migrantes, pero descartables. Y entonces cuando llega un político populista que tiene que tiene que hacer una victoria popular política fácil, pues perfecto objetivo para señalar el dedo y canalizar la ira de la población. Y se está viendo en cada rincón del mundo. Es que de verdad este backlash migratorio no está pasando solamente en Estados Unidos, no está pasando solamente en España y en Alemania con las extremas derechas, está pasando en todo el mundo, ¿no? Se me hace impresionante. Muy pocas veces se habla del caso de Japón, una economía envejeciendo, estancándose, pero Japón siempre ha sido muy reticente al abrir puertas a la inmigración por muchos temas. Va a haber una consecuencia fuerte cuando en unos 20, 30 años pues haya una gran falta de población joven que apoye, ¿no? Entonces, con ese discurso de queremos mantener la unidad cultural de nuestro país, que es válida, también lo entiendo, es válida, pues va a haber unas repercusiones fuertes, ¿no? Y ese es nada más el ángulo económico, Nico. Sí, en muchos casos, a mí también me parece que se usa, que pensamos eso, lo que dices tú, ¿no? Se pensamos solo en países del primer mundo cuando hablamos de la migración como problema geopolítico y como problema político más en general, pero a veces, en muchos casos, son también países del segundo o del tercer mundo los que tienen un problema muy grande con la migración y como vamos a ver más adelante con los refugiados. En países, por ejemplo, del entorno de Palestina, como son Egipto, como son Jordania, como es el Líbano, el peso de los refugiados palestinos sobre la población empieza a ser muy grande y eso es uno de los grandes motivos por los que, a pesar de cualquier tipo de presión que se haya podido ejercer desde Israel, desde Estados Unidos, para que acepten a la población de Gaza, que está en la situación terrible en la que está ahora, Egipto, Jordania y demás se han negado porque es que saben que
un número aún mayor de refugiados en sus países, podría desestabilizarles completamente internamente. Y también es un caso que yo creo que también está bastante de actualidad a la orden del día, y eso quizás también nos pueda dar alguna pista a alguno de nuestros oyentes, porque sabemos que tenemos oyentes que provienen de estos países. Es el caso de los inmigrantes venezolanos en otros países de Latinoamérica, que yo he leído bastante sobre que desde Venezuela, en cierta medida, se está facilitando la salida de sectores conflictivos de su sociedad hacia el exterior para reducir la presión interna de desempleo, de pobreza, además de obtener remesas económicas, y que en muchos países de la región, como puede ser Colombia, como puede ser Ecuador, se está creando una alarma social frente a estos venezolanos que se cree traen crimen, traen problemas, y no sé hasta qué punto, o sea, no sé hasta qué punto estas cuestiones son reales, pero sí que sé que son reales el hecho de que desde estos países el peso de la inmigración venezolana ha tenido un impacto clave en las últimas elecciones de Ecuador, por ejemplo. Sé que la cuestión de la inmigración venezolana fue clave en la victoria del actual presidente. Yo creo que ahí hay muchas cuestiones geopolíticas que siempre pensamos en los países del norte, pero que es muy importante también pensar en los países del sur y en cómo les afecta diariamente, y cómo les va a afectar en el futuro, porque aquí lo hemos mencionado muy de pasada al principio, pero creo que es importante volver ahora que estamos hablando de geopolítica. El hecho de que los refugiados estén aumentando se debe en gran parte a un aumento de los conflictos, pero en el futuro, probablemente a muy corto plazo, también se va a deber a un aumento de los desastres naturales derivados del cambio climático, ¿no? A mí hay una zona que me preocupa especialmente, que es toda la zona en torno al Indo, la zona de Pakistán, de India y demás, que va a empezar a tener unas temperaturas. Ya tuvo un caso Pakistán hace no mucho de una ola de calor bestial en todo el país que hizo que murieran muchísimas personas, y yo tengo miedo de que eso en el futuro vaya a ir a más, y estamos hablando de zonas increíblemente pobladas que igual van a acabar siendo inhabitables, y eso va a crear un conflicto geopolítico muchísimo mayor del que tenemos ahora. No sé cómo lo ves tú, Fabio, si tú has mirado algo sobre esto. Sí, Nico, se me hacen puntos re importantes. A lo mejor elaboramos más de ello en un episodio que grabamos en inglés que se llama Las futuras guerras climáticas, ¿no? The Future Climate Wars, donde hablamos y elaboramos más de esto, ¿no? Cómo cada vez más riesgos climáticos van a hacer que haya competencia por recursos, competencia por tierra y desplazamientos de mucha gente que pues traerá pleitos duros, ¿no? Ese es un episodio que recomendaría mucho. Hablas del tema de Gaza, ¿no? De esta, básicamente de esta propuesta de limpieza étnica que está promoviendo el gobierno de Netanyahu. En el último episodio de inglés lo hablamos muy bien, hablamos de cuál es el fin de, lo que, de la ideología que se trae Israel con esta población, y es una conversación muy cruda, ¿no? Hablamos en ese episodio con un experto que vivió en la zona 10 años y nos cuenta las perspectivas que tienen los países en la zona y pues lo triste que es la realidad para la gente palestina. Y hablas también del caso venezolano, Nico, y tenemos hace no mucho tiempo igual un episodio sobre el mapa político en América Latina. Hablamos un poquitito de Venezuela, elaboramos más en un episodio que hicimos un año pasado cuando las elecciones de Venezuela, y por si algún oyente quiera escuchar, pero creo, Nico, que para de verdad detallar cada uno de estos temas se nos va el tiempo. Llevamos ya casi una hora hablando de todos los distintos aristas de un tema tan complejo, sin que ni tú y yo seamos expertos. Tenemos que aquí hacer ese disclaimer y que cualquier oyente, cualquier persona que esté aquí compartiendo el episodio, escuchando, pues que de verdad no se inmuten de mandarnos un mensaje, de escribirnos qué opinan, tanto como qué mal lo han hecho, como qué bien lo ha hecho, y nosotros encantados de simplemente escuchar perspectivas. Y Nico, me ha encantado volver a hablar contigo. Llevamos rato sin hacer un episodio. Olvidaba lo bien que creo que fluye la conversación. Y nada, desearte pues que mucha suerte con todo lo que se viene, que se disfrute mucho el verano. Y ya me contaste que tal vez estés aquí en Bruselas pronto. Yo iré a España en octubre, así que nos veremos definitivamente. Sí, estoy de acuerdo. Hay que recordar a los oyentes que este es un formato que estamos probando un poco diferente, de notas al margen, en el cual la conversación fluye de forma un poco más libre, no hay quizás tanta expertise, aunque os prometemos que los hemos preparado este episodio a conciencia para tampoco estar diciendo n'importe quoi, como dirían los franceses, para no estar diciendo cualquier tontería. Pero efectivamente esto sobre todo es una apertura al debate, una llamada a los oyentes que quieran decirnos que lo que hemos dicho está muy mal o está muy bien,
Y efectivamente estoy muy contento de estar de vuelta. Puedo adelantar que en los próximos meses se me verá más a menudo de lo que se me ha visto en los meses anteriores a este. Y nada, lo mismo digo, Fabio, un placer volver a hablar contigo de esta forma tan entretenida y tan apasionada que yo creo que nos caracteriza un poco a veces. Y eso, de recordarle a los oyentes todos los episodios que ha ido mencionando Fabio a lo largo de este, que pueden ayudar a refrescar temas conectados a la migración, a los refugiados, etcétera. Y nada, que volveremos dentro de muy poco con otros temas muy candentes de la geopolítica actual, porque eso es lo que hacemos en Warrior Diplomacy y lo que queremos sobre todo es despertar al warrior que llevas dentro. Y Nico, justamente antes de terminar, te voy a lanzar una última y es en Geopolítica 101, este otro segmento que tenemos al finalizar cada episodio, decimos, ¿cuáles serían buenos temas para tocar en la siguiente edición? Te voy a dar un par de segundos para que le des una vuelta. Pero mira, en el primer episodio de Notas al Margen hablamos de la erosión democrática, de todo lo que gira alrededor de que haya menos democracia en el mundo y por qué se debe o por qué la gente lo está apoyando. Hoy hablamos de todos los aristas distintos, todo lo que conlleva la migración, consecuencias, raíces, opiniones. ¿Cuál crees que podría ser una tendencia, un tema, algo interesante que traigas en la cabeza para poder tocar en futuras ediciones de este segmento? Ahí hay muchas cosas interesantes. Creo que una opción podría ser hacer una idea sobre geopolítica de los materiales, ¿no? Geopolítica de la minería, los materiales. Ahora últimamente están muy de moda las cuestiones de tierras raras, de todo lo vinculación con transición ecológica. Yo creo que ahí hay mucha tela que cortar y que está mucho más vinculado a la política de lo que creemos. Y quizás podría ser una buena idea, pero también ahí vamos a esperar también a las aportaciones de nuestros oyentes, a ver si hay alguien que se le ocurra algo mejor incluso. Aprobado. Pues nada, Nico, ha sido un gustazo, como he dicho. Un abrazo a todos los oyentes y aquí estaremos en siguientes semanas. Un abrazo a todos. Un abrazo.